Hola, bienvenidos a Atlántico TV. Hoy nos hemos desplazado hasta el Hotel Ciudad de Vigo para entrevistar a Javier Silva. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Bien hallado? Viene con su última novela, El Plan Maestro. Eso es. Bueno, en esta novela mezclas mucha ficción, algo de realidad, imaginación. ¿Cómo es este cóctel? Bueno, he querido hacer una novela muy osada porque en ella efectivamente hay un poco de autobiografía, hay un poco de historia del arte, hay un poco de ciencia ficción, hay un poco de intriga y de misterio, porque creo que todos esos elementos están son muy adecuados para contar la historia que quería reflejar. Es una historia que tiene que ver con la mirada, con cómo nosotros, los sapiens sapiens del siglo XXI, nos dirigimos al arte pensando que es fundamentalmente algo estético, cuando no es verdad, cuando no es verdad, cuando el arte no solamente es pura estética, es también magia. En origen, el arte era una manera de marcar en las paredes de las cuevas dónde estaba el punto de intersección entre el más allá y el más acá. Y eso es lo que a mí me intriga. Bueno, aparte de esa afición, es que lo que hablas de realidad lo llevas mucho a tu vida personal, ¿no? No sé si es real esos episodios que cuentas con tu familia precisamente en las cuevas, en esas excursiones. Claro, todo eso es real. Yo lo que he hecho ha sido, para lograr empatizar con el lector, mostrar un poco de lo que hay de humano, que es mucho, en el autor. Y he querido abrir un poco las puertas de la intimidad doméstica y contarles algo que tuvo lugar de verdad. Y es que cuando mis hijos estaban a punto de perder la inocencia, estaban entre los 6 y los 7 años, yo me los llevé a ver cuevas rupestres para que ellos interpretaran con su mirada infantil ese arte que a veces se pierde entre los pliegues de las cuevas. Yo había leído a un antropólogo francés llamado Jean Clods que los niños habían sido los principales descubridores del arte rupestre en todo el mundo. Y es verdad, incluso en Altamira fue la hija de Marcelino Sanz de Sautuola quien descubrió los bisontes que hay en esa cueva. Pero quise poner a los míos ante la tesitura de ver un lienzo de piedra y observar si realmente tenían capacidades, digamos, de visión más allá de las que tenemos los adultos. Esa inocencia, ¿no? Exacto, y las tenían, porque ellos aplican la capacidad natural que tienen de ver, por ejemplo, caras en las nubes, a encontrar un sentido a muescas o rasgos en el arte rupestre. Yo a eso lo llamo la segunda mirada en la novela y trato de recuperarla para los protagonistas de la trama, protagonistas adultos, de tal manera que aplicada al arte tradicional que vemos en los grandes museos de todo el mundo, arroja resultados sorprendentes y ves más allá de las primeras figuras, ves otras cosas y eso me interesaba. Eso que se ha dicho mucho, ¿no? Que detrás de muchos cuadros hay mensajes, hay a lo mejor, bueno, pues otra segunda lectura, ¿no? Fíjate, cuando Sandro Botticelli pinta La Primavera, que es una de sus obras maestras, lo hace para ponderar el acto de polinización de la naturaleza a través del viento. Y hay una figura que es Céfiro, que es una figura sobrenatural que sopla sobre toda la escena. Botticelli añade un elemento que solo se ve con la segunda mirada, y es que en el centro del cuadro, disimulado en los huecos que deja el bosque, se intuyen dos pulmones humanos perfectos, que son el órgano que tenemos los humanos para soplar, para ejercer esa acción mágica. Botticelli sin duda vio dos pulmones humanos en algún momento, pero en esa época, en el Quattrocento italiano, estaba prohibido profanar un cuerpo humano, abrirlo, no se hacían autopsias, te podían acusar de necromancia. Botticelli, que sin duda participó en alguna de esas sesiones prohibidas y no podía contarlo de manera explícita, lo cifró en los huecos del paisaje. Y eso es maravilloso, porque te está hablando de que la aplicación de la segunda mirada que estaba en la prehistoria también estaba o estuvo en el Quattrocento italiano y puede haber llegado hasta el arte contemporáneo.
Dentro de esta novela haces guiños constantes a novelas tuyas anteriores. Bueno, El maestro del Prado ya está ahí, ya es clarísimo, pero también al Ángel perdido, no sé, conociendo tu trayectoria literaria se encuentran guiños constantes, ¿no? Bueno, llevo 30 años publicando. Evidentemente es una trayectoria ya de mucho ensayo y también de mucha novela, y en esta, digamos, en esta etapa de mi vida me estoy permitiendo algo que a mí me gusta encontrar en los autores, digamos, mayores que leo, ¿no? Y es que tejen un tapiz con toda su obra. Su obra está interconectada, como si hubiera existido desde el principio un plan maestro que uniera todas las novelas. Evidentemente en este último trabajo lo hago y doy digamos, esas pinceladas que conectan mis anteriores novelas con esta, porque en todas ha habido una preocupación por dos elementos: lo trascendente, lo que se escapa al control de la razón, y también el arte. El arte está en el trasfondo de muchas de mis obras. Mi segunda novela, Las puertas templarias, tenía que ver con el arte gótico. Después publiqué El ángel perdido, que tiene que ver también con el arte del Camino de Santiago y con muchas de las claves que aparecen en él. El fuego invisible, el libro que me dio el Premio Planeta, está profundamente imbricado con los pantocrátor medievales de Boïtaúl y de otras grandes iglesias del medievo. Y evidentemente La cena secreta es la obra en la que yo le dediqué mucha atención a la última cena de Leonardo da Vinci y su tiempo. Así que sí, me he permitido ese placer, ¿no?, de enlazar toda esa literatura con este trabajo, que se lee como un todo en sí mismo. Es decir, no tienes que leer El maestro del Prado para leer el plan maestro, lo entiendes sin necesidad de ese recorrido, pero si lo has hecho, te fascina. Es como si toda tu vida hubieras estado investigando, ¿no?, y utilizando la literatura para resolver misterios, parece, ¿no? Sí, bueno, yo toda mi vida he estado investigando y curioseando en cosas que no tienen explicación. Muchas de ellas me han hecho aguardar a que la ciencia aportara una respuesta, pero al no recibirla, porque la ciencia tiene sus limitaciones también, he tenido que recurrir a la otra gran potencia que tiene el ser humano desde la antigüedad, que es la imaginación, ¿no? Y en la literatura yo puedo aplicar ciertas dosis de sentido común y algunas de imaginación desbocada para encontrar un sentido, una explicación al mundo en el que vivimos. Y ahora mi pregunta es: ¿acaso este mundo en el que vivimos no es también el fruto de esa imaginación? Es decir, esto que creemos que es la verdad, lo real, lo físico, ¿no es también una aproximación imaginativa a la naturaleza, que es mucho más grande que nosotros? Ahí lo dejo. ¿Dónde está el fin? ¿Dónde está el comienzo, no? Bueno, ya después de hablar del plan maestro que tenemos aquí, no me puedo despedir sin preguntarte por otro gran misterio, ¿no?, que es el misterio del Colón, el Colón gallego, que sé que tú lo estudias y eres conocedor de él. ¿Qué opinas de los avances o de las nuevas teorías? Bueno, yo no veo avances, francamente. Incluso los nuevos, las nuevas contribuciones que se han intentado hacer desde el punto de vista de la genética no son en absoluto concluyentes, no han sido publicadas en una revista científica controlada por pares, no hay por tanto una conclusión definitiva a ese respecto, y cuando se habla de un Colón mediterráneo se obvian algunas pistas que hablan de otro tipo de Colón, que podría ser muy bien un Colón gallego. Por alguna razón que se nos escapa a ti, a mí y a quienes ahora mismo nos ven, Colón fue absolutamente hermético respecto a su vida personal y a su cuna, pero fue un hombre tremendamente influyente en la corte de la época, en la corte portuguesa primero y en la corte española después, y eso indica a alguien vinculado, sin duda, a familias poderosas, familias nobiliarias, con lo cual la hipótesis gallega tiene ese punto a su favor. Tiene otros,
tiene, en fin, como uno de los puntos más pintorescos pero más llamativos, que la Santa María fuera la gallega. O sea, en origen su nao principal, la que encabezaba aquella expedición, por mucho que partiera del puerto de Palos en Andalucía, se hacía llamar la gallega. Eso también tenía un sentido profundo. ¿Cuál es? ¿Tiene que ver con la hipótesis de que Colón nació en Pollo y tenía que ver con Pontevedra? No lo sé, pero no lo puedo descartar. Bueno, yo voy más allá, ¿vale? Y apuesto por Pedro Barduga, pero bueno, lo dejamos ahí. Sería un buen tema para una novela, ¿no? Sin duda. Lo he sobrevolado en clave de no ficción. Publiqué hace algunos años La Ruta Prohibida y otros enigmas de la historia, que era un libro donde revisaba los anacronismos y las cosas extrañas, que son muchas, en torno al descubrimiento de América y a la figura de Cristóbal Colón. Pero no lo he hecho en clave de novela, y a lo mejor sí que necesitamos un poco de esa imaginación de la que hablábamos antes para resolver este enredo. No me provoques mucho porque me lanzo. Bueno, pues lo intentaremos. Muchísimas gracias, Javier, por habernos atendido otra vez, como siempre, y nada, seguimos con el Plan Maestro a la espera de siguiente. Gracias.